Sí. Empecemos con unos comentarios generales esta sesión. Eh, ya si el doctor Edgar Tapia va a estar con nosotros el lunes para hablar del modelado de marcos de acero. Entonces, incluso algunas de las dudas que ustedes tienen, pues puede ser que con la presentación del doctor Tapia, él nos ayude a aclararlas. Pero digamos que me comentó que más o menos él se llevaría una hora de la sesión de lunes. Entonces vamos a mover todas las dudas de modelado. ¿Se acuerdan que el lunes yo les había comentado que íbamos a ver pues la sesión del software, si tenían dudas específicas del programa que estaban usando? Entonces esa sesión la movemos al miércoles. Y bueno, pues esta semana es muy importante para el curso. Eh, Se nos va a encimar con el Congreso Nacional de Ingeniería Estructural y pues quizás algunos de ustedes tengan interés eh, por asistir al Congreso, pero pues no podemos cancelar las sesiones porque pues, esta semana es muy importante para el curso. Entonces, pues recuerden que de todas maneras voy a hacer los videos. Y la otra es que yo les recomiendo mucho que por lo menos una persona de cada equipo esté en el curso, que no pierdan esa liga. Y bueno, pues vamos a ver cómo sobrevivimos esta semana entre curso y congreso. Bueno, entonces pues empecemos con la clase. Y alguien me comentaba ya hacia el final de la clase pasada que es esta... ¿Por qué no se activa? Ahí está. Bueno, bueno, podríamos evitar esa degradación a corte si la capacidad a corte de la columna la calculáramos en función del momento resistente en la columna. ¿No? Que aquí el problema es que en términos relativos la capacidad de inflexión de la columna es más grande que su capacidad en corte. Entonces, acordándose que en este ejemplo esta columna mide 20, y acuérdense que no estamos interesados en las unidades, supongan que esta columna de altura mide 20. Con base en lo que nos dijo su compañero al final de la última sesión, cuánto debe ser el cortante resistente de esta columna para que no se dañe primero en corte antes que en flexión. Este 6 no funcionó. Entonces, en lugar de este 6, ¿qué capacidad le daría yo a la columna en corte? 7.5. Ok. ¿Y creen que si yo le pongo 7.51 podría estar tranquilo? ¿O qué me dicen? Pensando en esa incertidumbre de la que hablamos en el problema de diseño sismorresistente. Yo, ok, calculo que necesito 7.5 y para estar tranquilo le pongo 7.51. ¿Eso estaría bien? ¿O qué me dicen? ¿Qué cortante le ponemos? ¿7.51? No, yo creo que tendríamos que tomarla como una variable para poder estimar el cortante. Sí, pues tendríamos que ser conservadores, ¿no? Quizás para esta columna nos dejaríamos un colchón por cualquiera de esas cosas raras que pasan en el ámbito del diseño sismo resistente. Entonces, 7.5 me da un valor de referencia, pero quizás yo como ingeniero decida ponerle 10 y entonces así ya quedaría más tranquilo. Y entonces ya subsanamos esta posible degradación en corte, este comportamiento, digamos, inestable en corte. Pero resulta que al subsanar el problema en corte, creé un problema mucho mayor. Y el problema mucho mayor que creé ahora es en los pilotes de la cimentación. Porque ahora ya imagínense que yo ya le pongo una capacidad resistente en corte de 10 y entonces vamos a seguir incrementando esta carga lateral y cuando llegamos aquí al valor de 7 por 20 me da un momento de volteo de 140. Al dividir ese momento de 140 entre la distancia que separa estos dos pilotes, que es de 5, me da 28. Entonces, cuando acá el cortante valga 7, acá tengo 28 en compresión y 28 en tensión. El problema es que este 10 compresión con 28 en tensión alcanza la capacidad en tensión del pilote que desarrolla tensión.
¿Y cuál sería el problema? ¿Qué pasaría si yo perdiera este pilote? ¿Cómo? ¿Quién me dice qué pasaría si yo perdiera este pilote cuando el sismo estuviera empujando lateralmente este sistema? Se va a voltear el sistema. Pues sí. ¿Se acuerdan que este par, que... ay, ¿dónde está el par? Este par es el que hace posible que el sistema tome momento de volteo. En el momento en que yo pierdo cualquiera de estas dos fuerzas, el sistema ya no tiene capacidad para mantenerse. Bueno, digamos que la carga vertical tiene un efecto estabilizador, pero realmente ese no sería un mecanismo confiable. Entonces, en el momento en que yo pierdo este pilote en tensión, ya no tengo resistencia confiable contra el momento de volteo. Y entonces ahora me sale un problema peor, el haber corregido la capacidad de encorte de la columna sin revisar los pilotes, subsano un problema que era preocupante y lo sustituyo por un problema que es inaceptable. Entonces, pues otra vez, tal como diseñamos el cortante, la resistencia en corte de la columna, yo tendría que diseñar mi cimentación con base en el momento real de la columna y dejar un colchón. Quizás, dado digamos las consecuencias de que falle el pilote, el colchón tendría que ser más grande que el colchón que yo dejo en resistencia a corte. Entonces, pues quizás en términos de resistencia relativa, pues yo primero que este sistema sea más débil en flexión, luego en corte y hasta el final tiene que ser muy muy resistente en términos de la capacidad de la cimentación. Noten una cosa muy interesante. ¿Se acuerdan que es mis resultados del análisis estructural? El único valor que yo tomo es el de flexión. Yo entiendo que flexión es como el comportamiento fusible de este sistema estructural. Si algo se va a dañar, va a ser los miembros estructurales en flexión. Entonces, dado que ese es mi comportamiento débil, mi comportamiento plástico estable, mi fusible estructural, yo solo voy a diseñar con digamos que este fuera el listado de computadora o los resultados del análisis estructural, los únicos valores que yo me voy a tomar van a ser los momentos. Todos estos que están aquí los tengo que desechar. Una vez que yo tomo estos momentos, me olvido de los resultados del análisis estructural. Con estos momentos diseño lo que podríamos considerar el fusible del sistema estructural y luego todos los demás elementos mecánicos del sistema los calculo de tal manera que el sistema tenga resistencias relativas mayores que las del fusible. Eso me da lo que llamamos consistencia. Si todos los demás porciones del sistema estructural son mayores que la capacidad de inflexión, pues esto fuerza al sistema estructural a fluir en flexión independientemente de las propiedades del sismo que esté afectando a mi sistema. Es así como yo logro la consistencia. Siendo, digamos, un poquito más formales, la verdad es que ya no me acuerdo de dónde saqué esta definición, pero es en un manual de estos de análisis no lineal. Dice que el diseño por capacidades es un enfoque de diseño en donde la estructura se configura, ojo, quiere decir que la forma de la estructura afecta, se configura y se proporciona o se dimensiona para restringir la fluencia y el comportamiento inelástico o plástico a acciones específicas controladas por la deformación, para las cuales un detallado estructural adecuado o pertinente hace posible una respuesta inelástica confiable sin degradación de las propiedades estructurales y que a través de su respuesta plástica limita las demandas en otras porciones de la estructura de tal manera que esas otras partes pueden ser diseñadas con suficiente resistencia para mantenerse y ojo, confiable en el rango elástico. ¿Se acuerdan que ahí hay un juicio, ¿no? ¿Se acuerdan en la columna? ¿Le pongo 7.5, le pongo 7.51 o le pongo 10? Yo no puedo garantizar que a pesar de que le ponga 10, la columna va a permanecer elástica, pero sí sé que reduzco considerablemente las posibilidades de daño en corte. Entonces aquí no se trata de algo exacto, entonces noten cómo aquí se reconoce eso a través de la palabra confiable. Lo que queremos es tener grandes niveles de confianza, aunque entendamos que siempre pueden pasar cosas raras. Y entonces, pues,
aquí, digamos, la parte que retomo de esta definición es eso, que el comportamiento no lineal se concentra en ciertas ubicaciones del sistema estructural, en donde a través de un detallado pertinente podemos estabilizar el comportamiento de esas zonas que se dañan, y a través de estabilizar esas zonas locales estabilizamos el comportamiento de todo el sistema estructural. Ahora, acuérdense que la importancia de recordar esto, una acción controlada por la deformación y una acción controlada por la fuerza, porque esto tiene que ver mucho con lo de diseño por capacidad. Porque una acción controlada por la deformación es una acción que se espera que desarrolle comportamiento no lineal durante el sismo y que es evaluada por su habilidad para acomodar ese comportamiento no lineal. Y pues nosotros vamos a dar un buen detallado de tal manera de que pueda acomodar este comportamiento no lineal de forma estable. Pero aparte, acuérdense que hay acciones controladas por la fuerza que no se espera que desarrollen comportamiento no lineal y que se evalúan con base en su capacidad resistente. Entonces, pues estas zonas específicas restringidas al comportamiento plástico, pues son acciones controladas por la deformación, y estas otras acciones que se permanecen elásticas en el ámbito de un estándar de análisis no lineal se conoce como una acción controlada por la fuerza. Y ya dijimos que en una viga, acción controlada por la fuerza sería el cortante, y en una columna sería el cortante y el axial. Y nuestra acción controlada por la deformación sería el comportamiento en flexión, que evaluaríamos con las rotaciones plásticas en nuestras articulaciones. Bueno, habiendo dicho eso, pues yo les he comentado que ejercer el diseño sismoresistente es complicado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos dan un sistema estructural que no es idóneo. Digo, a veces hay que pelear por que no haya un abuso con con la configuración geométrica del edificio. Ya hemos dicho por qué, a nombre de lo que llamamos la estabilidad global, tenemos que limitar las irregularidades estructurales. Pero pues muchas veces yo no decido cuál es la configuración arquitectónica, y la configuración arquitectónica muchas veces define el sistema estructural que se puede usar. Hay una normatividad vigente que, aunque representa el conocimiento más actualizado que tiene una comunidad de ingenieros estructurales, las normatividades vigentes no son perfectas. Son genéricas, no toman en cuenta la particularidad de mi sistema estructural, a veces lo castigan demasiado, a veces incluso hay un requerimiento que se va del lado de la inseguridad, y aunque la norma, las normas o los reglamentos los deben ver como documentos muy importantes con valor legal, quiere decir que hay que respetarlos, pues a veces, como cualquier producto del ser humano, pues tiene imperfecciones y defectos, incongruencias. Entonces, pues esas nos las tenemos que cargar con nosotros cuando usamos una normatividad. Las excitaciones sísmicas, pues nosotros no definimos cómo tiemblan, ni las características, ni la intensidad. Tratamos lo mejor posible de usar el conocimiento que se tiene para establecer los espectros de diseño, pero pues no hay palabra de que algún día, y eso sucede todo el tiempo, un movimiento del terreno real exceda las expectativas de lo que la norma contemplaba en términos de la intensidad del sismo. Y finalmente, pues una enorme incertidumbre. Y si lo piensan, pues todo esto hace del diseño sismoresistente una de las profesiones más difíciles de ejercer. Entonces, pues tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para, dentro de ese ámbito, promover un diseño sísmico adecuado, y por supuesto que es posible. Pues tenemos que tener conocimiento práctico y teórico. Pues ahorita están en su maestría realmente absorbiendo mucho conocimiento actual del que se tiene. Pues ya poco a poco en el ejercicio de su profesión irán adquiriendo este conocimiento práctico. Acuérdense, esa intuición. Es importante que uno trate de entender intuitivamente cómo va a funcionar el sistema estructural. Y hemos abogado continuamente por aquello de la simplicidad estructural que plantea el Eurocódigo. Mientras la estructura es más sencilla, todo es menos incierto. Si la estructura es sencilla, yo la puedo comprender en mi mente. Si la estructura es muy compleja, se me van a escapar muchos detalles de ese comportamiento.
Entonces, el ingeniero es responsable de que la estructura se comporte bien y eso implica que la entienda y que use a la computadora como un auxiliar en el desarrollo del proyecto. No podemos usar a la computadora como centro del proyecto. La computadora no puede concebir la estructura, somos nosotros. Eso se logra en la medida de que el sistema estructural sea simple y que yo desarrolle una intuición ingenieril para entender cómo funcionará esa estructura simple en sismos de alta intensidad. Y tenemos programas de análisis y diseño estructural fantásticos. Pues no son perfectos, dijimos que el modelo, no importa qué tanto refinamiento le echemos al modelo de la computadora, siempre va a ser una representación burda de la estructura real. Entendiendo eso, tenemos que entender que los programas de análisis y diseño estructural modernos son notables, nos permiten hacer muchísimas cosas. Entonces, lo único es que hay que enmarcar nuestro conocimiento, nuestra intuición y la capacidad que tienen nuestros programas con una capacidad de conceptualizar fuerte, y eso nos lo otorga el diseño por capacidad. En otras palabras, este enfoque me permite usar de manera sistemática para dar lugar a estructuras confiables mi conocimiento, mi intuición y los programas de análisis y diseño estructural. Entonces, las etapas del diseño por capacidad, pues primero identificamos y jerarquizamos los modos de comportamiento y falla. Noten que el sistema estructural con el que estamos trabajando, nuestro paso a desnivel, es muy sencillo. Entonces, pues en realidad, básicamente vamos a identificar un modo de comportamiento estable, uno indeseable y uno inaceptable. Estructuras mucho más complejas pueden tener varios comportamientos estables, varios comportamientos indeseables y varios inaceptables. Entonces, básicamente, para nuestro ejemplo tan sencillo, pues el que quisiéramos aceptar y promover es la flexión en la base de la columna. ¿Y por qué específicamente en la base y no a lo largo de la columna? Pues porque el momento va a tender a maximizarse aquí en la parte de abajo. Entonces, pues sabemos que el daño va a tener a concentrarse acá, y entonces sabemos que queremos promover este comportamiento de flexión porque lo consideramos como la mejor opción para este sistema estructural en términos de la estabilidad de su respuesta lateral. Hay un comportamiento que podríamos decir inaceptable, que sería daño en corte en la columna. No podríamos decir que fuese totalmente inaceptable. O sea, podemos decir que es indeseable porque sabemos que hay degradación importante de las propiedades estructurales de la columna si desarrolla daño en corte. Pero pudiese ser que en casos extremos, aunque es indeseable, yo diseñara para ese comportamiento. Pero el que francamente es inaceptable, porque sencillamente si se va el piloto en tensión, como dijo su compañero, ya no tiene capacidad este sistema de bajar momentos de volteo, sería una falla en la cimentación. Entonces, digamos que así en semáforo verde lo aceptable, amarillo tenga usted cuidado y rojo lo inaceptable, estos serían los modos de comportamiento global que podríamos identificar para este paso a desnivel. Entonces, una vez que identificamos todos los diferentes tipos de comportamiento en aceptables, indeseables e inaceptables, yo tengo que escoger uno. Casi siempre voy a escoger uno que sea aceptable. Y es posible que en la forma original de mi sistema estructural, el comportamiento que yo estoy eligiendo no se promueva de manera, digamos, total, ¿no? Como que el sistema promete para que dé el comportamiento que yo deseo, pero el sistema no está bien concebido para el comportamiento que yo deseo. Entonces, es posible que de la versión original del sistema yo tengo que ajustar algunas cosas para que el sistema tenga exactamente el comportamiento que yo elegí. Entonces, a veces hay que hacer ajustes al inicio para lograr el comportamiento que uno busca. Parte de este ajuste es identificar las zonas donde se van a acumular las demandas plásticas de deformación y hacer revisiones geométricas para que estas demandas plásticas se puedan acomodar de manera estable en esas zonas que yo identifiqué. Entonces, aquí no hay muchos de dónde elegir, ¿no? Aquí pues nada más hay uno. Entonces, vamos a suponer aquí que nosotros elijamos el único comportamiento estable. Repito, en estructuras mucho más complejas puede haber varios y pues, con base en la experiencia del ingeniero se escogerá uno. Pero
este es el comportamiento que nosotros hemos identificado como el estable, y eso implicaría daño en flexión aquí en la base de la columna. Dijimos que a veces el sistema, aunque promete, no específicamente trae la geometría que uno requiere para lograr esto. Entonces yo tendría que revisar un par de cosas en cuanto a la geometría de esta columna para asegurarme que tiene el comportamiento estable que yo busco. Lo primero, no sé si se acuerdan que terminamos en alguna unidad, la 3, con 4 reglas muy importantes para fomentar la estabilidad en flexión de los miembros de concreto reforzado. Y dijimos que nos gustan elementos esbeltos de concreto reforzado. ¿Se acuerdan que mientras más robusto es el elemento de concreto reforzado, más influencia tiene el corte en su comportamiento? Y lo que concluimos es, si los elementos son esbeltos, entonces tienen un comportamiento más estable. Incluso, ¿se acuerdan que eso se cuantifica en las tablas de capacidad de rotación plástica del ASC 41? Hay un término en que se calcula el cortante, y si se acuerdan se divide entre la raíz de F'B, ya no me acuerdo qué más va, pero esa tercera columna en las tablas de capacidad de rotación plástica de vigas y columnas toma en cuenta la esbeltez, y mientras más esbelto es el miembro, más se puede rotar la articulación plástica. Entonces, si yo quisiese que este elemento tuviese un comportamiento lateral estable, yo tendría que usar un elemento relativamente esbelto. Ahora, alguien me podría decir, pero ¿y qué pasa si yo quiero usar un elemento robusto? ¿También debería poder? Sí, por supuesto que se puede, pero entonces yo no esperaría comportamiento lateral estable de ese sistema. Dado que yo no esperaría comportamiento lateral estable de ese sistema, tendría que darle mucho más resistencia y desarrollar otro enfoque para que ese sistema sobreviva. Entonces, es un sistema válido, pero lo suyo, si yo pongo es que esa columna fuese muy robusto, la particularidad de ese sistema con la columna robusta es que no va a desarrollar comportamiento plástico estable. Y entonces yo tendré que desarrollar algunas estrategias para subsanar eso. Pero aquí lo que queremos es sistemas que desarrollen comportamiento lateral estable. Entonces aquí tendríamos que asegurar cierta esbeltez en la columna. Y la otra, tendríamos que usar secciones transversales compactas. Aquí le robaríamos este concepto a las estructuras de acero. Y si recuerdan, cuando yo uso perfiles compactos, lo que implica es que el perfil fluye antes de sufrir pandeos locales. Los elementos de concreto reforzado también pueden sufrir pandeos locales. Y entonces esta dimensión, habría una dimensión, digamos, larga, una corta. Esta dimensión corta, cuando la comprimo, puede ser que sufra pandeo lateral. Y entonces, sencillamente, yo tendría que cuidar esta dimensión menor del elemento, de tal manera que no haya este pandeo. En el momento que haya este pandeo, pues adiós estabilidad que yo estoy buscando. Entonces tendría que darle una serie de dimensiones mínimas, aparte de que es esbelto, tendría que darle algunas dimensiones mínimas para garantizar que mi elemento no vaya a sufrir este tipo de pandeos locales. Y entonces ajusto, a lo mejor el proyecto como venía, ya venía la columna esbelta y ya teníamos un dimensionado adecuado, de tal manera que controlábamos este pandeo local. Puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que las dimensiones originales no vinieran congruente con esto. Y entonces yo tendría que hacer estas revisiones geométricas y, en su caso, afinar la geometría de la columna para que me garantice estas dos condiciones. Pues ya tengo dimensionada la columna y ahora ya tengo que hacer el diseño de la capacidad de la columna. Acuérdense que yo quiero que la columna se dañe en flexión, y entonces yo empezaría por diseñar la capacidad de flexión. Tiene que ser la capacidad más débil porque es el comportamiento fusible del sistema estructural. Entonces yo diseñaría por flexión la columna, haría ese detallado de lujo en la zona donde la columna va a desarrollar comportamiento plástico, y una vez que tenga bien detallado lo que podríamos considerar es el fusible del sistema estructural o los fusibles, entonces diseño y detallo contra modos de comportamiento indeseables y diseño y detallo contra modos de falla inaceptables. Entonces, pues en el caso del paso a desnivel, el diseño por flexión de la columna pues sería ver dónde está el momento más grande,
Acuérdense que normalmente le ponemos un factor de carga, un factor de carga al momento, ¿no? Entonces este momento está mayorado o magnificado. Usamos un factor de resistencia con el momento nominal que nosotros creemos que va a tener la columna y con eso calculamos este momento nominal. Pero dado que esta carga está magnificada y que este factor de reducción de resistencia reduce el momento nominal, pues normalmente lo que vamos a terminar es que el momento nominal pues es mayor que el momento último. Entonces, ¿se acuerdan en el ejemplo que este momento último era de 100? Y luego decíamos en el ejemplo que este momento nominal era de 150. Y la diferencia entre este de 100 y este de 150 en el ejemplo que acabamos de ver era lo que provocaba una sobrecarga en corte y una sobrecarga en la cimentación. Entonces, pues tenemos que entender que una vez que yo diseño la capacidad del fusible estructural, que en este caso es en flexión, tengo que olvidarme de este momento de análisis y todo lo demás lo tengo que trabajar con el momento nominal. Pues ya tengo diseñada, digamos, la capacidad de inflexión de mi fusible estructural y ahora tengo que usar todo lo que yo sé de detallado para asegurar un comportamiento estable aquí. ¿Qué implica? Pues un balance entre acero positivo y negativo. Esto sería en caso de una viga. En el caso de una columna, pues este balance existe, pero lo pongo acá porque es muy importante que siempre revisemos. ¿Se acuerdan que esta es una de las 4 reglas importantes del detallado de un elemento de concreto? Balance entre la capacidad de momento positivo y negativo. Tengo que anclar perfectamente el acero, ¿no? El acero debe fluir aquí porque va a haber comportamiento plástico. Y tengo que evitar traslapas a cortes aquí. ¿Por qué debo evitar traslapes y cortes? Porque por definición, cuando yo traslapo acero, el traslape, esto desarrolla tensión en el concreto. Pues, ¿cómo es que esta tensión en esta barra yo la paso en tensión a esta otra barra? Pues no es porque esta barra directamente le pase la tensión a esta, es a través del concreto. Esta barra le va transmitiendo tensión al concreto y el concreto le va transmitiendo tensión a la otra barra. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que en una zona de traslape el concreto está en tensión. Eso lo va a gritar y lo va a dañar. Yo no quiero que el traslape dañe mi articulación plástica porque le roba capacidad. Yo quiero que toda la capacidad de la articulación plástica esté invertida en resistir sismos y en estabilizar el comportamiento del sistema estructural. Entonces, todos estos detallados que inducen daño, pues los saco de esta zona crítica. Yo quiero que si esto se llegase a dañar es para que la estructura tenga estabilidad ante sismo. No quiero ayudar al sismo con este tipo de cosas. Entonces, repito, saco este tipo de detalles, los saco de la zona crítica y los pongo en una zona donde no sea importante que se dé esta transmisión de tensiones. También es muy importante el uso del refuerzo transversal, pues acuérdense que confina, que retrasa el pandeo y además, añadiendo, digamos, lo que han aprendido en cursos anteriores, los estribos también dan capacidad de encorte a los miembros de concreto. Entonces, pues tengo que poner detallado de lujo aquí, tanto para el acero longitudinal como para el acero transversal. Pues, tengo que ser aquí muy, muy cuidadoso de cómo voy a anclar estas barras. Repito, aquí tienen que fluir porque esta es la zona de comportamiento plástico. Y entonces, pues tengo que atender con mucho cuidado la forma en que los reglamentos me garantizan que el anclaje sea tal que permita la afluencia de la barra pues en la zona de la articulación plástica. Bueno, una vez que ya tengo detallado de lujo, ya diseñé mi fusible estructural en flexión, ya lo detallé de lujo, entonces ahora puedo empezar a revisar estos modos de comportamiento indeseables. El primer modo de comportamiento indeseable que identificamos es la resistencia en corte de la columna. Obviamente, este momento tiene que ser el momento real de la articulación plástica. No puede ser un momento reducido porque si yo uso aquí un momento reducido, estaría subestimando el corte que va a estar actuando en la columna. Entonces, cuando yo use el momento aquí en la base de la columna, pues tiene que ser el momento de veras. Hago la mejor estimación de cuánto es el momento de veras. No lo castigo
de ninguna manera este momento resistente. Ni le pongo factores de reducción de resistencia, ni uso valores castigados de las resistencias de los materiales estructurales. Normalmente uso los valores medios de las resistencias de los materiales estructurales para sacar aquí una resistencia esperada y obtener este cortante de diseño. Acuérdense que este cortante de diseño, yo tengo la opción de darle justo la capacidad a la columna de lo que me da este cortante de diseño. O puede ser que el comité normativo de alguna manera castigue esto de tal manera de dejar un colchón, ¿no? Que sería lo que abogamos aquí en este curso. Entonces, lo que es muy importante es que cuando yo saco este cortante de diseño en la columna, ese cortante de diseño no sale del análisis estructural, sale de una estimación de cuánto sería el cortante en la columna si la columna desarrollara de lleno su capacidad de inflexión. Y de lleno quiere decir que este momento resistente aquí en la base de la columna tiene que ser una estimación realista de cuál es la capacidad resistente real, que puede ser mucho mayor que el momento que me daba el programa de computadora. Esto no lo comenté, pero pues nada más lo voy a decir porque es una de las cosas que vamos a revisar en los marcos. Nosotros podríamos pensar que el diagrama de momentos en este paso desniveles aquí, en realidad, pues, ¿por qué? Porque aquí estoy poniendo una fuerza, ¿no? Y entonces aquí no hay brazo de palanca, pero pues, es como una columna en voladizo y el momento se haría mayor aquí en el punto de apoyo de la columna. A ver, aquí estoy simplificando porque en realidad debo decirles que este tablero tiene inercia rotacional y que cuando el tablero gira desarrolla un momento aquí en la parte de arriba. Entonces, no es cierto que aquí haya momento de cero, por la forma en que cuando la columna se desarrolla de lado, no sé si ven que la parte de arriba de la columna gira, y entonces el tablero también gira, y si el tablero tiene masa rotacional, pues un giro dinámico por una masa rotacional desarrolla un momento. Entonces, en realidad hay un momento aquí en la parte de arriba. Voy a simplificar la explicación y voy a decir que el momento aquí es cero. En realidad no es cero, pero voy a decir que es cero nada más con fines didácticos. Si yo tuviera aquí una carga, estuviese haciendo un análisis estático y pusiera una carga, pues sería la distribución del diagrama de momentos. Tendríamos que evitar la debilidad local en flexión. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor se acuerdan que nos explicaban los profes de cursos de concreto que si aquí yo tengo un momento máximo, yo calculo aquí a cero longitudinal para tomar ese momento, pero que si el momento va reduciéndose, entonces va a haber un momento en que yo ya pueda cortar barras. Yo podría reducir el número de barras que pongo abajo, sencillamente porque ese número de barras está pensado para el momento más grande de la columna. Pero si yo voy subiendo en la columna y el momento va reduciéndose dramáticamente, yo podría decir, pues voy a cortar barras, ¿no? Y entonces en algún momento voy a plantear un corte de barras. Tendríamos que ser muy cuidadosos porque este es el momento que me dice el programa de computadora que va a tener mi columna, pero nosotros sabemos que el momento de la vida real pues va a ser mucho mayor que el que me dio el programa de computadora. En nuestro ejemplo este es 100 y este es 150. Y entonces no sé si ven que puede ser que ahí donde ustedes plantearon el corte hay una sobrecarga en flexión. Sencillamente ustedes cortaron las barras ahí porque el diagrama teórico de análisis me decía que ahí podía cortar las barras, pero si yo viese el diagrama de momento real me daría cuenta que ahí no podría cortar las barras. Y ustedes me dirán, pues ¿cuál es el problema? Aquí también hay una sobrecarga en flexión, ¿no? Usted me dice que aquí porque corté las barras demasiado rápido, por haber usado el diagrama de momentos teóricos, hay una sobrecarga en flexión. Pero no entiendo cuál es el problema si aquí claramente en la base pues también tengo que el momento real es mucho más grande que el momento de análisis. Pues sí, pero aquí tenemos detallado de lujo. Esta sobrecarga que se está presentando en la vida real, pues la estamos tomando en cuenta al poner aquí un detallado de lujo. El problema con esta sobrecarga de flexión acá arriba es que acá no hay detallado de lujo. Entonces, como no lo habíamos contemplado como una posible zona de articulación, pues a lo mejor aquí cerramos los estribos y tomamos todas las reglas, pero a lo mejor aquí movimos el traslape y aquí no tenemos los estribos necesarios. Entonces, pues
hay que ser muy cuidadosos en el ámbito del diseño sismo resistente cuando queremos cortar barras con los diagramas de momento de análisis. Ahora, en la vida real lo que pasaría es que yo cerraría los estribos en todo lo largo de la columna y la verdad es que no me plantearía cortar acero. Pero estábamos planteando una situación teórica donde a lo mejor algún ingeniero dijera, pues ¿para qué subo todos los estribos si claramente el problema está acá? Y a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y por qué no corto las barras de acero longitudinal si claramente el diagrama de momentos teórico me dice que puedo? Entonces, pues lo más lógico sería ni variar la distribución de estribos en altura, ni cortar el acero longitudinal. Pero bueno, si alguien dijese no voy a variar la distribución de estribos ni cortar acero longitudinal, sería en atención a esto. Bueno, y finalmente, pues el diseño contra modos de falla inaceptable, que pues el momento de volteo con el que yo diseño los pilotes, pues tiene que ser el momento real que desarrolla la columna. Entonces, de esa manera, yo calcularía qué capacidad necesitan mis pilotes para hacer posible que se dañe la columna en flexión antes de que haya una falla en cualquiera de los dos pilotes. Y obviamente con la consideración de que deberíamos dejar un colchón, ¿no? No que si aquí yo saco que justo es una axial aquí de, ya no me acuerdo, de 20, equilibra este momento, entonces le voy a dar una resistencia de tensión a 20 a esto, ¿no? Si yo estimo que según este momento esta tensión es 20, pues quizás acabe dándole 40 o 50 como capacidad de tensión por aquello de la incertidumbre. Bueno, entonces dice que note que el momento de volteo de diseño debe estimarse una vez más en función del momento real. Entonces, digamos, para tratar de aplicar este concepto en un marco, pues es bien importante considerar el efecto de la losa. Como parte del material del curso le subí este artículo que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, que habla de la participación de las losas en un diseño práctico, noten la palabra práctico, en un diseño sismorresistente práctico de marcos de concreto reforzado. Entonces hay unas explicaciones muy buenas de lo que vamos a discutir en adelante y ahí esta investigadora da recomendaciones de pues, cómo considerar lo que prácticas de cómo considerar lo que viene en adelante. Entonces, dice que para aplicar el concepto de diseño por capacidad a marcos resistentes que se deforman lateralmente, es muy importante caracterizar lo mejor posible la interacción que se da entre losas y vigas. Y además es muy importante caracterizar la interacción que a través de las vigas se da entre las losas y las conexiones viga-columna. ¿Se acuerdan que nuestras vigas sismorresistentes se deforman en doble curvatura? ¿Qué quiere decir? Que en un extremo la losa va a estar en compresión y en el otro extremo la losa va a estar en tensión. Pero independientemente si la losa se ve a compresión o a tensión, interactúa con nuestras vigas. Y dado que interactúa con nuestras vigas, pues cambia las propiedades de las vigas en relación a las que tendría si la viga nada más consideráramos su sección rectangular. Entonces, en lo que se refiere a la parte de compresión, cuando la losa está en compresión, pues lo que vemos es que la parte superior de la viga pues estaría en compresión. Pero la compresión pues no se detiene ahí en el paño de la viga. Cuando se comprime la parte superior de la viga, pues también se comprime toda la parte superior de la losa. Y lo que vemos es que el esfuerzo en compresión se maximiza paño de viga, y conforme me voy adentrando en la losa y me voy alejando del paño de la viga, pues va reduciéndose el esfuerzo en compresión. ¿Por qué se da esta relajación de los esfuerzos de compresión conforme me alejo del paño de la viga? Por las deformaciones en corte que sufre en el plano la losa. Los libros de mecánica de sólidos nos explican que aquí hay una relajación de esfuerzos en compresión debido a la presencia de esfuerzos cortantes en el plano de la losa. Pero bueno, sea por lo que fuere, se da esto. Entonces, pues muchos investigadores y ingenieros de la práctica han dicho, híjole, si yo tengo que calcular esta distribución de esfuerzos en compresión acá arriba, estoy frito. Pero entonces lo que dicen, oye, a ver, ¿por qué no encontramos un ancho equivalente que me dé la misma resultante que esta distribución real de esfuerzos en compresión? O sea, no importa qué tan rara sea esta distribución de esfuerzos en compresión, tiene una resultante.
Bueno, ¿qué pasa si yo encuentro un ancho equivalente de losa en donde yo considero que los esfuerzos en compresión en ese ancho equivalente son constantes y fuera del ancho equivalente son de cero? Sacar la resultante de esto pues es muy fácil, pero lo que yo tengo que asegurarme es que la resultante de esta pues sea equivalente a esta, y entonces así es como se establece un ancho efectivo de losa que trabaja en compresión junto con la viga. Y pues distintas normas nos dan distintas recomendaciones de cuánto es ese ancho efectivo, y lo que se hace es pues, tratar de establecer una equivalencia entre estos dos. Si este representa razonablemente a este, pues entonces los momentos resistentes y la inercia agrietada en flexión que yo calcule para la sección transversal se va a parecer mucho. Y eso es exactamente lo que se hace, y digamos, investigadores van buscando anchos de losa que me den, que hagan que cuando yo uso ese ancho equivalente de losa y considero de manera constante la compresión en ese ancho equivalente de losa, las propiedades en flexión de las vigas, tanto en resistencia como rigidez como capacidad de deformación, me den muy similares o razonablemente similares a las que obtendría con la distribución real. En el caso de que la losa trabaje en tensión, pues tenemos el mismo fenómeno, pero el concreto no estaría trabajando porque estaría en tensión. Lo único que estaría trabajando sería el acero longitudinal de la losa, siempre y cuando este acero longitudinal esté bien anclado. Pero si hacemos un diseño con las normas modernas, pues este acero va a estar bien anclado y va a poder fluir aquí. Entonces, pues quien va a estar trabajando es el acero longitudinal de la losa. Acuérdense que este acero se pone ahí en la losa para que tome los momentos gravitacionales. Pero cuando viene el sismo, pues no sabe si al sismo nadie le explicó que este acero longitudinal en la losa era para tomar cargas gravitacionales. El sismo se lo encuentra y lo esfuerza. Entonces, pues, al igual que la compresión, la tensión en las losas, las deformaciones en tensión en la losa se maximizan al paño de la viga. Pero por ese fenómeno de relajación, debido a la deformación en corte en el plano de la losa, estos esfuerzos se van haciendo cada vez más pequeñitas en las barras conforme la barra esté más lejos del paño de la viga. Y lo que se hace es exactamente lo mismo que en compresión. Se busca un ancho equivalente de la losa, y en ese ancho equivalente de la losa se supone que todas las varillas fluyen, y fuera de ese ancho equivalente ninguna varilla desarrolla ningún esfuerzo. Eso no es cierto, ¿no? Pero pues lo que se hace es, bueno, a lo mejor en la vida real esta no fluye, pero en el modelo equivalente, si cae dentro del ancho equivalente de losa, yo voy a considerar que fluye. Y a lo mejor en la vida real esta desarrolla un esfuerzo, pero si yo la considero en que está fuera del ancho equivalente, yo voy a decir que no desarrolló ningún esfuerzo. ¿Cómo sé que este ancho equivalente representa esto? Pues cuando las propiedades en flexión que yo necesito para mi diseño o para mi modelo de análisis no lineal sea similar a la que yo obtendría en la realidad. Y pues dice que con fines de diseño el momento negativo puede estimarse a partir de las ecuaciones de flexión convencionales, pero considerando el acero negativo ubicado en el alma de la viga y el acero de la losa ubicado dentro del ancho equivalente. Entonces, para sacar las propiedades en flexión negativa, no solo tomo en cuenta el acero longitudinal negativo de la viga, sino que le sumo el acero de la losa que cae en el ancho equivalente, y considero que todo es acero negativo que fluye, ¿no? Y entonces ya suponiendo que todo es el acero negativo, usaría las fórmulas normativas para calcular las propiedades negativas en flexión de esa sección transversal. Ahora, el ASC 41 es muy claro en cuanto a cómo se establece este ancho equivalente. Y lo que nos dice el ASC 41 es que use exactamente el mismo ancho en compresión que el ancho en tensión. O sea, yo nada más calculo un valor, defino mi viga T, y esa misma perfil de viga T me sirve para sacar las propiedades en flexión positiva y las propiedades en flexión negativa. Obviamente cuando la flexión es positiva, pues la parte de arriba va a estar en compresión, pero ese mismito ancho, cuando la flexión sea negativa, ese mismito ancho lo voy a considerar en tensión. Y estas son las, pues aquí me explican
lo que acabamos de decir, me lo explican, y aquí están las consideraciones que hace el ASC 41 para sacar el ancho equivalente de losa que trabaja junto con la sección rectangular de la viga. Ahora, para terminar esto de la interacción con las losas, pues tenemos que decir que cuando la losa trabaja con la viga, pues claramente cambia las propiedades de la viga en relación a las que tendría la viga si solo considera la sección rectangular. Obviamente cuando considero la T, la viga tiene más resistencia, más rigidez y probablemente menos capacidad de deformación que cuando considero el rectángulo. Pero digamos que cuando la losa trabaja en compresión, el comportamiento de la viga es verdaderamente dúctil, o sea, tiene mucha capacidad de deformación. ¿Por qué? Porque noten que aquí hay tensión, pero esta tensión se reparte entre el concreto, que es mucho, porque no solo está el concreto del alma de la viga, sino también el del ancho equivalente de losa, y además aquí tengo un montón de acero en compresión. Entonces hay un balance perfecto. Este acero puede desarrollar toda su tensión y la viga es capaz de acomodar esta tensión de forma muy confiable aquí en la zona de compresión. Y entonces este acero puede fluir y toda la sección transversal puede desarrollar un comportamiento muy estable. Tenemos que tener cuidado cuando la losa está en tensión. ¿Por qué? Porque noten que ahora tenemos un montón de acero en tensión, porque aparte del acero longitudinal de la viga, hay un montón de varillas en la losa. Entonces, esta tensión es mucho más grande que esta. Y no sé si ven que en la zona de compresión tenemos menos concreto en relación a este caso y también tenemos menos varillas de compresión en relación a este caso. Y entonces aquí tengo mucho mayor tensión que aquí y además tengo menos elementos que acomoden esta tensión en la zona de compresión. Debido a eso, pues esto trabaja de manera más inestable. Tanto acero a tensión induce aquí una compresión tan grande que acaba aplastando relativamente rápido o más rápido esta zona de compresión que esta. Y entonces normalmente a momento negativo las vigas tienen mucho menor capacidad de deformación que a momento positivo. El problema en el diseño de una viga en un marco resistente es asegurar que en flexión negativa las vigas tengan suficiente capacidad de deformación, y puede ser que la capacidad última de deformación en términos de rotación plástica sea mucho menor en momento negativo que en momento positivo. Entonces son cosas que tendríamos que cuidar. Y entonces en nuestra viga deformada en doble curvatura, casi siempre la condición que rige es que se agote la capacidad a rotación plástica asociada a flexión negativa. Cuando nuestras vigas, cuando nuestros marcos fallan a bajos niveles de deformación porque las vigas se dañan demasiado rápido o alcanzan su capacidad de deformación última demasiado rápido, es porque no tienen suficiente capacidad de rotación negativa. ¿Y cómo subsanaría esto? Pues la única forma en que yo subsanaría esta deficiencia en capacidad de deformación negativa es poniendo más acero en compresión, de tal manera que esta enorme tensión yo tenga aquí suficiente acero en compresión para evitar el aplastamiento del concreto a bajos niveles de deformación. Casi nunca vamos a tener problemas con la capacidad de deformación en flexión positiva de la articulación plástica. La que hay que revisar es la capacidad de rotación plástica negativa. Bueno, habiendo dicho eso, pues veamos cómo se haría un diseño por capacidad de marcos dúctiles. Algunas de estas ideas tendrían que ir incorporadas a su diseño de su sistema gravitacional, pues porque acuérdense que aunque vamos a tener un control con una serie de dispositivos de control, sus marcos se van a deformar lateralmente. Y entonces tienen que garantizar un detallado mínimo, una conceptualización mínima de las vigas y columnas de su marco, que les permita acomodar de manera muy confiable la deformación lateral que pueda tener nuestro sistema tolerante a daño, como lo vamos a concebir en la unidad que sigue. Entonces es muy importante, y lo hemos estado viendo varias veces durante este curso, pero para lo que sigue es muy importante que recuerden que cuando un marco se deforma lateralmente, la distribución de momentos a lo largo de los diferentes miembros estructurales es tal que hace que los miembros estructurales se deformen todos en doble curvatura.
Entonces, esta deformación lateral del marco induce ciertos momentos. La forma en que varía el diagrama de momentos en nuestros miembros estructurales es tal que los fuerza a deformarse en doble curvatura. Y entonces, pues esa es la forma en que se responde nuestro marco. Todas las vigas y todas las columnas están deformadas en doble curvatura. Y ya hemos discutido en unidades anteriores que para que eso sea posible, los momentos en los extremos de la viga tienen que ir en la misma dirección. Dijimos que pues todo eso está muy bien, pero que estos momentos van en la misma dirección y que si yo no tomo alguna consideración extra, pues estaría diciendo que mi viga estaría rotando para esta figura en dirección de las manecillas del reloj. Y si la razón por la que no rotan nuestras vigas y se mantienen en equilibrio rotacional es porque además desarrollan cortante. Y que si yo establezco el diagrama de momentos, el único posible diagrama de momentos que tome todas estas condiciones es este. Punto de inflexión al centro, se maximizan los momentos en el extremo. En un extremo positivo y en el otro extremo negativo. Argumentamos que casi siempre debido a eso, pues las articulaciones plásticas van a tender a formarse en los extremos y que ahí es donde no solo vamos a modelar las articulaciones plásticas ahí es donde tiene que ir nuestro detallado de lujo, porque esa es nuestra zona de fusible que tenemos que detallar bien para asegurar estabilidad local, que a su vez me asegure una estabilidad global. Nada más que hasta ahorita omitimos una cosa, que los marcos resistentes a momento pues no solo bajan cargas no solo se deforman lateralmente, sino también tienen que bajar cargas gravitacionales. Y entonces, si yo entiendo que mis vigas son continuas, o sea, tienen restricción al giro en los extremos, ¿por qué? Pues porque están conectados a otros elementos. Si estas vigas estuvieran en el aire, pues no tendrían restricción al giro, pero como estas vigas están conectadas a otros extremos, a otros elementos en sus momentos, esos elementos le dan restricción al giro a los extremos de las vigas. Entonces, si una viga tuviera restricción al giro en sus extremos y solo tuviera pura carga vertical, si la restricción fuera tal que evitáramos el giro en los extremos de las vigas, pues el diagrama de momentos sería así. Tendríamos momentos negativos muy importantes en los extremos de la viga, y hacia el centro tendríamos un momento positivo de menor magnitud que los momentos en los extremos de las vigas. Entonces, este sería el diagrama de momentos de una viga empotrada, digamos, en sus extremos. Si ese diagrama de momentos son más o menos los que van a desarrollar las vigas, ¿por qué les digo más o menos? Porque nuestras vigas no están perfectamente empotradas. Ahora, puede ser que considerarlas perfectamente empotradas en algunos casos sea muy, muy razonable. Pero lo que es cierto es que estén o no estén perfectamente restringidos los giros en los extremos de las vigas, el diagrama de momentos gravitacionales de las vigas en la mayoría de los casos se va a ver así. Entonces, consideremos este caso típico de momento por cargas gravitacionales con este caso típico de momentos por sismo. Entonces, cuando tengo que tener en cuenta que mi viga tiene que simultáneamente resistir estas dos cargas y yo superpongo estos dos diagramas de momentos, noten que aquí tengo un momento negativo y aquí un momento positivo. Entonces, aquí los efectos de carga gravitacional y sismo se contrarrestan. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor este momento positivo, no a lo mejor, este momento positivo se va a reducir debido a que este es negativo. Entonces, acá tendré un momento ya total positivo menor que el momento positivo sísmico. Pero del otro extremo se da lo contrario, porque en el otro extremo los dos momentos son negativos. Entonces, en el lado de momento negativo, el momento total negativo es más grande que el momento sísmico negativo. De todas maneras, si el diagrama de momentos por sismo da momentos en los extremos más grandes que los gravitacionales, pues aunque se modificó el diagrama de momentos, los momentos máximos están en los extremos y las articulaciones se formarían en los extremos. Pero, ¿qué pasaría si el momento por sismo no fuera mucho mayor que el momento gravitacional?
Es posible que incluso en algunas vigas este momento negativo sea más grande que el positivo. Pero vamos a tomar el caso en que el momento positivo todavía siga siendo más grande que el negativo, pero ya este diagrama de momentos, digamos, sea comparable a este diagrama de momentos. Entonces, pues lo que tendríamos es algo así. En este extremo puede ser que este momento sea suficientemente grande para reducir considerablemente el momento positivo acá, o incluso irnos al caso en que este momento negativo fuera más grande que este momento positivo. Entonces el diagrama de momentos bajaría acá a la zona de momentos negativos. Cuando esto sucede, el punto de máximo momento ya no está en el extremo de momento positivo, sino empieza a migrar hacia el centro del claro de la viga. El punto de máximo momento positivo ya no está en el extremo, sino que empieza a moverse hacia el centro. Del lado negativo no hay problema. Siempre el momento negativo se va a maximizar en el extremo, entonces la articulación plástica negativa siempre está en el extremo. Pero la articulación plástica positiva puede ser que esté en el extremo, si estos momentos sísmicos son mucho mayores que los gravitacionales, o que empiece a migrar hacia el centro del claro, si los momentos sísmicos positivos no son tan grandes comparados con los gravitacionales. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Cuando detallemos el extremo de la viga, tenemos que entender que en comportamiento a flexión positiva puede ser que la articulación empiece a migrar hacia el centro del claro. Noten que por efecto de las cargas gravitacionales. Ahora, dice que bajo cargas laterales las columnas también se deforman en doble curvatura y además bajan axiales por sismo. Si esa es cada una de nuestras vigas, ¿se acuerdan que tiene que haber cortantes para equilibrar las acciones rotacionales sobre la viga? Pero este cortante, ¿cómo es que se equilibra este cortante? Pues noten que ¿se acuerdan la tercera ley de Newton? Que este cortante pasa aquí con el signo contrario en la columna. O sea, si la viga es capaz de desarrollar este cortante, es porque se desarrolla un axial en la columna. Estos dos tienen que ser iguales. Ahora, noten que cuando yo estos cortantes en el extremo de las vigas los paso en el punto donde se conectaban con las columnas, esta columna está desarrollando tensión. Esta columna está desarrollando compresión. Y no sé si ven que en el centro del claro, si estos cortantes fueran comparables, que casi siempre lo son, no sé si ven que estos cortantes se eliminan o se cancelan y por sismo esta columna no estaría desarrollando carga axial. Entonces, cuando el marco se deforma lateralmente, una columna del perímetro desarrolla tensión. La otra columna del perímetro desarrolla compresión, pero casi todas las columnas centrales, siempre y cuando estos cortantes sean comparables, que casi siempre lo son, casi todas las columnas centrales no desarrollan ni compresión ni tensión. O sea, el sismo no induce axial en las columnas centrales. Casi siempre el problema está en las columnas perimetrales, porque una se nos va a tensión y la otra se nos va a compresión. En edificios de relativa baja altura, pues esto no es un problema, ¿no? Porque esta compresión es el acumulado. No sé si ven que cada viga baja compresión. Si yo tuviese muchísimos pisos, no sé si ven que ya el acumulado del cortante de las vigas a lo largo de muchos pisos harían que esta fuerza fuese una fuerza de compresión grande. Y muchas veces el problema no está del lado de compresión, aunque sí puede ser un problema. ¿Se acuerdan que dijimos que las columnas sobrecargadas en compresión no se deforman mucho? Se pueden pandear. Esto puede llegar a ser un problema. Pero muchas veces el problema no está del lado de compresión, sino del lado de tensión. Porque si tengo un edificio muy alto, se acumulan muchas tensiones en lo largo de la altura de la columna, y entonces un montón de vigas están jalando a la columna y aquí se desarrolla en tensión. Y ustedes saben que así trabajar en tensión no es propiamente lo suyo de un elemento de concreto. O sea, lo suyo para un elemento de concreto no es trabajar a tensión. Entonces esto también conlleva varios problemas. Ahora, más allá de que hay que revisar la axialización de las columnas en el perímetro del edificio, hay que entender que aparte del axial, no todas, ¿no? Quedamos que en las columnas centrales este no sería un asunto. En las perimetrales, aparte del axial, pues no sé si ven que se están deformando en doble curvatura. Y otra vez el diagrama de momentos por sismo
de las columnas es así. Y entonces, pues otra vez, estas articulaciones plásticas se van a tender a formar en los extremos, pero en casos específicos la capacidad de esta articulación plástica está influenciada por el axial sísmico que baja en la columna, y esto puede afectar de manera importante las propiedades de esta articulación. Entonces, pues dice que en las columnas los momentos tanto sísmicos como gravitacionales se tienden a maximizar en los extremos. Entonces, pues ahí es donde estaría la articulación plástica, y la única observación acá es que algunas columnas por sismo se van a axializar, las que están en el perímetro del edificio, y yo tengo que entender que esa axialización varía las propiedades de esas articulaciones plásticas en las columnas. Ahora, habiendo dicho eso, es importantísimo ir al campo para entender por qué los edificios de concreto de marcos hacen lo que hacen. Dijimos que los estudios analíticos son muy importantes, dijimos que los estudios en el laboratorio experimentales son muy importantes, pero desde el principio dijimos que uno de los grandes ámbitos que nos enseñan cosas es cómo se comportan los edificios en la realidad. Y en la realidad lo que hemos visto es que las fallas y colapsos observados en marcos resistentes a momento durante excitaciones sísmicas severas se han caracterizado por daño excesivo en columnas y conexiones. Un marco que se le dañen las conexiones va directamente al colapso. Un marco que se le dañan a las columnas, pues tiene muchas posibilidades de colapsar, no siempre, pero no es tan extremo como el caso de las conexiones, pero por decir una cosa, cuando vamos al campo y vemos edificios colapsados, en el 99.9% de los casos podemos explicar esos colapsos por daño excesivo en columnas y en conexiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ya nada más nos queda las vigas como elementos del marco. Entonces, la experiencia de campo, aunado al entendimiento de la respuesta sísmica de este tipo de marcos, hacen posible el planteamiento de su diseño por capacidad. Que hemos visto que lo único que se puede dañar sin que el marco pierda su estabilidad global de forma inmediata son las vigas. Entonces, cuando identificamos, ¿se acuerdan que el primer paso es identificar y jerarquizar los modos de comportamiento y falla? Hay muchos posibles comportamientos estables para estructuras más complejas, pero lo que hemos identificado, y la naturaleza nos lo dice y los estudios de campo nos los dice, es la única forma real de estabilizar el marco es usar un comportamiento viga débil, columna fuerte. ¿Se acuerdan que no solo hay que identificar cuál es el elemento que va a desarrollar el comportamiento no lineal, sino identificar qué zonas dentro de ese elemento van a plastificarse? Y pues nosotros sabemos si el que se puede dañar son las vigas y queremos el comportamiento más estable posible, pues queremos que las vigas se dañen en flexión. Y si se van a dañar en flexión, las zonas que tienden a dañarse son los extremos, porque ahí se maximizan los momentos. ¿Qué comportamientos indeseables identificamos? Formación simultánea de articulaciones plásticas en los extremos de las columnas. Eso es muy peligroso. No quiere decir que inmediatamente se va a caer el marco, pero sí quiere decir que es un comportamiento muy riesgoso. También no queremos ver degradación excesiva en corte en nuestros elementos estructurales. Y los que vamos a considerar en este curso por lo menos como inaceptables es el pandeo local o global de cualquier miembro estructural. Una vez que un miembro se pandea, es como si no lo hubiéramos puesto. Y pues imagínense que de repente el sistema estructural está pensado para trabajar en conjunto con la contribución de ese miembro, y en el instante que sigue, cuando la estructura se está deformando más por el efecto del sismo, el miembro desaparece, deja de soportar a sus colegas miembros estructurales, y eso es un riesgo ya inaceptable. Cualquier tipo de falla de anclaje, ¿no?, es como perder la capacidad de inflexión de golpe, y cualquier falla frágil que haga que un elemento o una porción de la estructura pierda de golpe su capacidad resistente. Según nuestros colegas neozelandeses, y les volamos esta figura, ya no me acuerdo en dónde estaba, pero les volamos esto a un libro de nuestros colegas neozelandeses, que fueron los que plantearon este enfoque. Pues nos dicen que básicamente ellos identifican 8 tipos de daños en un marco. Y en el texto de su artículo, de su reporte,
pues nos dicen de estos 8 tipos de daños cuáles son aceptables y cuáles son inaceptables. Los que están en rojo son inaceptables y los que están en verde son los aceptables. Entonces, según nuestros colegas neozelandeses, y no según ellos, acá también lo vamos a adoptar tal cual, se vale que se desarrollen articulaciones plásticas en flexión en los extremos de las vigas. No se vale que haya daño o degradación excesiva en corte. Entonces no sé si ven que aquí estas flechitas como que indican corte, y 2 no es aceptable. El 3, articulación plástica en la base de las columnas de la planta baja. En realidad no quisiésemos que se dañasen las columnas, pero si se dañan en flexión las vigas, hemos visto que conforme se van dañando en flexión las vigas, el momento actuante en la base de la columna se va incrementando. Entonces, consustancial a que se dañen en flexión las vigas es un incremento aquí en el momento flexionante actuante en las columnas. Y entonces no podemos evitar, es muy difícil evitar que se articulen la parte, el extremo inferior de las columnas ubicadas en la planta baja. Dado que no lo podemos evitar, pues vamos a tener que poner detallado de lujo aquí en 3. Entonces, 3 sí se acepta. 4 no se acepta, que es que se formen articulaciones plásticas en ambos extremos de las columnas, porque entonces podemos dar lugar a un mecanismo de piso que inestabilizaría el comportamiento del sistema estructural. Tampoco se vale, noten, dice flexocompresión en columnas extremas. ¿Se acuerdan que una columna perimetral desarrolla compresión muy alta? Esta compresión muy alta podría provocar muchísimos problemas en esta columna. La podría pandear, pero también inestabiliza la capacidad de deformación lateral de esta columna. Entonces, si esta columna se perdiese, no sé si ven que el marco prácticamente perdería su capacidad de bajar momento de volteo. Entonces, pues esta columna no se puede perder y hay que ser muy cuidadosos con el diseño de esta columna. Noten que el 5 no está aquí en las columnas internas. ¿Por qué no está en las columnas internas? Pues porque dijimos que el sismo no induce axial en las columnas internas. No se vale tampoco degradación excesiva en corte en las columnas. Por una razón similar a que se forman, y es muy difícil evitar articulaciones en el extremo inferior de las columnas ubicadas en la planta baja, por la misma razón es muy difícil evitar articulaciones plásticas en la parte superior, en el extremo superior de las columnas ubicadas en la planta alta. Entonces, no es que no seamos felices con esto, pero es muy difícil de evitar y entonces lo consideramos como aceptable. Y lo que debe ser lo más prohibido de lo prohibido es daño en corte en las conexiones. Entonces, pues básicamente ahí está ya identificado cuál es nuestro mecanismo para los marcos. Ahora, debe quedar claro que aunque esta figura está muy completa, hay un montón de cosas que hay que revisar para que el marco tenga un comportamiento exitoso. Entonces, dentro de todo lo que hay que revisar, ya dijimos, pandeo no solo global de los elementos estructurales, sino local. Tenemos que evitar el pandeo o fractura del acero longitudinal, el aplastamiento del concreto confinado, degradación excesiva en corte, formulación simultánea de articulaciones plásticas en ambos extremos de las columnas, falla de conexiones o apoyos o degradación excesiva de adherencia y anclaje. Complementando esta figura, aunque lo hacen ustedes en el momento que hicieron un diseño de un marco dúctil y tienen que hacer todas estas cosas. Y ustedes dirán, pues qué locura. Pues sí, pero todos los requerimientos de diseño para las estructuras de concreto, pues de alguna manera están pensados para retrasar o evitar todo este tipo de comportamientos. Bueno, pues ese es nuestro comportamiento. ¿Se acuerdan que hay que seleccionar de todos los posibles mecanismos plásticos aceptables cuál es el que queremos? Y en este caso, pues solo hay uno. Estructuras más complejas permitirán más mecanismos aceptables y entonces si yo tengo un menú de mecanismos aceptables, escojo uno. En este caso solo tenemos de una, que es el que está aquí delineado. Y entonces pues no hay mucho que escoger, es daño en vigas y acepto, aunque no estoy muy contento, no estoy feliz de que puedan formarse articulaciones en las columnas de la planta baja y en la de la planta alta, pero acepto como una limitante que me impone la naturaleza.
Entonces, pues en la selección del mecanismo plástico ya identifiqué que son las vigas, ya sé que las zonas críticas están en los extremos de las vigas y la base de las columnas de la planta baja, y tendría que hacer una serie de revisiones geométricas. ¿Qué revisiones geométricas tendría que hacer aquí? Pues básicamente que la viga sea esbelta. ¿Por qué tengo que imponer que la viga sea esbelta? Pues porque quiero que se tenga un comportamiento en flexión, quiero que el marco sea estable. Y la única forma de lograr que el marco sea estable es que las vigas, las articulaciones plásticas en las vigas sean estables, y eso solo se logra con vigas esbeltas. Y entonces alguien me dirá, pero no, que entonces no se pueden diseñar marcos con vigas robustas. Sí, por supuesto que se pueden diseñar marcos en zonas sísmicas con vigas robustas. Lo único que estamos diciendo es que esas vigas robustas no van a desarrollar comportamiento estable en flexión. Y entonces la estrategia que se seguiría para diseñar un marco así es diferente a la que estamos discutiendo acá. Acá lo que estamos discutiendo es un marco con vigas esbeltas que tiene una enorme capacidad de deformación, y entonces que yo puedo contar con que para que el sismo vuelque este marco se va a requerir muchísimo. Tengo que hacer revisiones geométricas, pues esbeltez de las vigas. ¿Se acuerdan que también tengo que evitar el pandeo local? Que quiere decir que tanto mis vigas como columnas tienen que tener un ancho mínimo. ¿Qué le reviso a las columnas? ¿Se acuerdan que lo más peligroso para una carga es que estén sobrecargadas en compresión? Pues yo tengo que dimensionar las columnas de tal manera que, sobre todo las del perímetro, no estén aunque el axial sea grande, que el esfuerzo en compresión en las columnas sea razonable de tal manera que no estabilice el comportamiento lateral de la columna. Y los nudos, pues que tengan suficiente dimensión y refuerzo para que no fallen. Entonces, pues con base en que entiendo que este es el mecanismo, yo identifico las zonas críticas, dónde va a estar mi armado de lujo, etcétera. Pero no solo eso, sino que yo puedo entender más o menos qué dimensiones, cuál sería la geometría general de mi marco, tanto en términos de las dimensiones de las vigas, de las columnas, etc. También tendría que tomar en cuenta, ¿se acuerdan que en zonas donde la carga gravitacional sea comparable a los momentos por sismo, los momentos gravitacionales son comparables con los momentos de sismo, la migración de la viga? Y pues también la ocurrencia de articulaciones en columnas donde, repito, no estoy feliz del hecho, pero reconozco que existe este problema y tomo medidas para subsanar eso. Bueno, en este caso entonces el diseño del mecanismo plástico sería primero diseñar por flexión las vigas. Acuérdense que yo hice mi análisis estructural y saqué una serie de momentos actuantes en las vigas, momentos de diseño. Estos momentos los tomé para calcular el armado de las vigas y dimensionarlas. Una vez que ya tengo el armado y dimensiones de las vigas, desecho totalmente todos los resultados del análisis, y una vez con estos momentos empiezo que estos son las zonas de fusible, empiezo a diseñar todo el resto del sistema estructural. Pero a partir de que tengo diseñadas por flexión las vigas, ya ignoro totalmente los resultados del análisis. Ya todo lo demás lo diseño con base en los momentos reales de las vigas. Diseño que las vigas tengan mayor capacidad en corte en relación a su capacidad en flexión. Luego diseño por flexión las columnas para que las vigas sean débiles en comparación de las columnas, que quiere decir que el momento de las columnas tiene que ser mayor, resistente de las columnas tiene que ser mayor que el de las vigas. Una vez que ya tengo diseñadas por flexión las columnas y ya sé más su momento real, puedo diseñar por corte las columnas. Y hasta el final reviso las conexiones, porque en realidad lo que tengo que lograr, que sería el término que a mí más me gusta, es viga débil, columna fuerte y conexión súper fuerte. Entonces, decir viga débil, columna fuerte, a veces deja de lado el hecho de que lo más resistente en una estructura tiene que ser sus conexiones. Bueno, una vez que ya tengo detallado las resistencias en términos relativos de vigas, columnas y conexiones, empiezo a detallar la zona donde se acumulan las demandas plásticas, que es en los extremos de las vigas, y una vez que ya tengo detallados mis fusibles estructurales y ya está diseñada la resistencia de todo el marco, reviso modos de comportamiento indeseables y modos de comportamiento inaceptables, entendiendo que estas resistencias que yo le doy a estos comportamientos tienen que ser mucho mayores que el mecanismo en flexión del marco.
En todo esto, pues es muy importante el detallado. Es muy importante decir que merece tanto más importancia que la etapa de análisis estructural, que lo primero que se hace patente durante una excitación sísmica son los errores de detallado, que hay mucho de arte en el proceso de detallado. O sea, en realidad no hubo ningún genio en la historia del diseño sismoresistente que haya dicho es que los estribos se tienen que poner así y el acero longitudinal así, y con base en una genialidad haber dicho es que hay una lógica perfecta a la forma en que detallamos. En realidad esto ha sido un proceso de error, y viendo los errores que cometimos en sismos previos, este detallado no funcionó, ahora lo voy a mejorar, lo voy a meter al laboratorio, funciona mejor en el laboratorio. Ahora voy a diseñar toda una generación de estructuras con el nuevo detallado. Vuelve un sismo y vuelven a salir problemas. Y entonces, a través de los errores que vamos cometiendo y nuestro afán de siempre ir mejorando, pues de alguna manera progresivamente hemos mejorado el detallado. Pero así de que haya una lógica a todo lo que hacemos, pues no la hay. Entonces hay algo de arte, pero sabemos que el detallado que usamos hoy en día nos garantiza la estabilidad que estamos buscando. Dice que por medio del detallado puede diseñarse en un contexto de alta incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque si nosotros ubicamos a las zonas de daño y les damos un detallado de lujo y logramos que esas zonas de daño tengan un comportamiento estable, eso es muy útil para asegurar la estabilidad global del sistema estructural. Entonces, por medio de un buen detallado en las zonas de daño, logramos que la estructura pueda deformarse mucho y que al sismo realmente le cueste mucho trabajo volcarla. Y un buen detallado no solo fomenta un buen comportamiento para el nivel de desempeño de seguridad de vida, sino que ayuda a control de daño durante excitaciones sísmicas leves. Entonces, no solo nos garantiza la supervivencia del marco en sismos muy intensos, sino que en sismos menores hace que el daño no sea propenso, el marco no sea propenso a dañarse durante sismos leves. Entonces, nos ayuda mucho a satisfacer el nivel de desempeño de que el edificio no se dañe en sismos leves, y nos ayuda muchísimo a que el sismo no colapse durante sismos muy intensos. Entonces, en términos de ese detallado, pues veamos qué es lo que más o menos se ha discutido en términos generales de cómo se deben detallar los miembros en flexión de un marco momento resistente. Y estamos hablando de vigas, pero también de columnas con poco axial. Esto también sirve para detallar las columnas que no desarrollen axiales muy altos durante el sismo. Entonces, pues cuando digamos que la conceptualización es así. Hay una zona de daño en los extremos de las vigas y una zona que debe permanecer elástica, una zona central que debe permanecer elástica. Pues normalmente, debido a que la zona plástica está en los extremos, se cierran ahí mucho los estribos, y los estribos también tienen que ir rematados a 135 grados o tienen que tener consideraciones muy cuidadosas del remate en caso de que el remate sea 90 grados, de tal manera que no se abran durante el sismo. Entonces, si nada más pusiésemos remates a 90 grados, pues hemos visto que los estribos se abren, y una vez que se abren, pues se pierde todo el efecto benéfico tan importante. Entonces, pues lo normal, como pueden ver, es que la mayoría de los remates que se usan son a 135 grados para impedir que se abran. Ahora, es muy importante entender que en muchos libros de texto pareciera ser que solo se cierran los estribos en los extremos de las vigas y que en la parte central de la viga no se cierran los estribos, como que los estribos están muy distanciados unos de otros. Pero en la gran mayoría de los casos también se tienen que cerrar los estribos hacia el centro de la viga. Pero no tiene que ver con confinamiento ni con evitar pandeo de las barras longitudinales, sino tiene que ver con proteger los traslapes. ¿Se acuerdan que los traslapes están prohibidos en los extremos? Y muchas veces, debido a la longitud de las crujías que usamos y la longitud de las barras que compramos en la tienda de barras, pues quiere decir que casi siempre traslapamos el acero longitudinal en cada viga, o máximo en una viga no traslapamos y en la vecina sí, en una no y en una sí, o casi siempre en cada crujía vamos traslapando el acero longitudinal, no hacia los extremos, ya explicamos por qué.
esta es la zona de baja esfuerzo, entonces traslapamos acá. Pero donde traslapamos tenemos que cerrar los estribos. Ya explicamos que un traslape induce tensión en el concreto, entonces hay que proteger ese concreto y lo confinamos muy bien. Entonces, en muchas obras, ustedes van y identifican el por qué están cerrados los estribos en los extremos, y luego dicen, pero bueno, es que en el libro estaban muy separados los estribos aquí en la parte central de la viga, pero yo veo que hay un montón de vigas que están con los estribos cerrados hacia el centro. Bueno, pues eso es porque hay que proteger los traslapes. Noten que aquí está el momento, dice gravitacional, ya discutimos que es así, ¿no? Un momento relativamente positivo chico al centro y negativo a los extremos. Y aquí está el efecto sísmico de sismo más gravitacional, cuando el sismo va y cuando el sismo regresa. Entonces noten cómo incluso en la figura se sugiere que el momento negativo es más grande que el momento positivo. Ya dijimos por qué el momento positivo en un extremo se hace más chico y en el otro extremo el momento negativo se incrementa. Entonces, debido a la forma de los diagramas de momentos, pues es claro que el refuerzo longitudinal se hace más grande hacia los extremos y el acero longitudinal se puede cortar hacia el centro, porque hacia el centro el momento es más pequeñito. Pero no se puede cortar tanto ni tan rápido como se cortaría en una estructura que solo resistiera cargas verticales. Y ya dijimos cómo es que yo calculo aquí un diagrama de momentos teórico, pero el diagrama de momentos real es mucho más grande. Entonces, si yo quiero cortar por sismo las barras en función del diagrama de momento teórico, puedo cortar demasiado rápido y demasiado acero longitudinal. Entonces, las normas por sismo sí me dejan cortar acero hacia el centro, pero no con las mismas reglas que con que se corta acero en una estructura gravitacional. Ahora, habiendo dicho eso, normalmente solo se hace un corte. Cuando nosotros los enseñábamos, sobre todo a los alumnos de licenciatura de la UAM, a hacer sus cortes de barras, luego los poníamos a hacer 2 o 3 cortes. Eso en la vida real no sucede. O no se corta ninguna barra, o solo se corta, solo hay un corte, ¿no? Con relación a cada extremo solo hay un corte, ya siendo el mundo real. Y también lo que puede ser posible es que el acero negativo haya más barras longitudinales arriba que abajo. ¿Por qué? Porque el acero en flexión negativo, que es puede ser mayor que el acero en flexión positiva dependiendo de la relación entre este momento negativo y este momento positivo. Dijimos que el momento negativo siempre es más grande que el positivo, entonces puede ser que haya más barras aquí que acá. Bueno, habiendo dicho eso, acuérdense que cuando las cargas, el momento de diagrama sísmico es grande, o los momentos sísmicos son grandes con respecto a los momentos gravitacionales, las articulaciones plásticas se forman en los extremos de los miembros estructurales. Pero que si los momentos debido a cargas gravitacionales son comparables a los sísmicos, puede ser que el punto de momento máximo positivo migre hacia el centro del claro y entonces la articulación plástica se forme no justo en el extremo, sino un poquito hacia adentro. Entonces, pues cuando nos dan nuestras recomendaciones de cómo detallar las vigas de un marco momento resistente, pues aunque sabemos que la plastificación casi siempre se va a concentrar en el extremo, se define una zona bastante grande para poner detallado de lujo. Y esto pues toma o contempla la mayoría de los casos en que la plastificación migre un poquito hacia adentro. Entonces, la gran mayoría de las vigas de un marco resistente a momentos, digamos que a una distancia 2H del paño de la columna, ponemos detallado de lujo, bajo el entendido de que la articulación puede migrar un poco. Y esto, pues, resuelve el caso para la gran mayoría de las vigas. Quizás lo que quisiera tratar de que entendiera antes de que terminemos esta clase es que esta no es una distancia pequeñita. No es que aquí 20 centímetros pongo detallado de lujo. Si esta viga mide 80 centímetros, pues quiere decir que en unos 50 metros o en unos 60 metros yo voy a poner detallado de lujo. O sea, el detallado de lujo no lo pego al paño de la columna, dejo una distancia muy importante en el extremo de la viga para poner esa zona de fusible. Bueno, dejémoslo aquí.
Bueno, recuerden que el lunes vamos a tener clase con el profe Edgar, con el doctor Edgar, y que entonces movemos para el miércoles toda la parte esta de uso del software. Entonces, pues los veo el lunes. Doctor, pero ¿le puedo hacer una pregunta rápida antes de que se acabe? Sí, por supuesto. Es que lo que ya con mi compañero ya tenemos un diseño ya tenemos el diseño por cargas gravitacionales y Ajá. eso, pero no sabemos así qué tan sobrado o qué no dejarlo, porque andamos como con las secciones tenemos un periodo como de 1.2. Bueno, a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no, después de que el doctor Edgar nos haga la presentación, tomamos parte del resto de la clase para responder esta pregunta? Nos podemos tomar todo el resto de la clase del lunes si así se requiere. Vemos la parte del miércoles de problemas con el programa y usamos el resto de la clase del miércoles para acabar esta unidad, de tal manera que ya para el viernes de la semana que entra ya podamos hablar de cómo se diseña el sistema de control. Entonces, en otras palabras, ¿por qué no lo comentamos el lunes y lo platicamos en una discusión general aquí con el grupo? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud o...? Bueno, todos los veo el lunes. Que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.